Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a AMEBA, el Grupo de Estudio en Astrobiología y Biología del Planetario de Medellín y el pregrado, bueno, el Instituto de, ya no sé, ya de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Antioquia, porque aquí tenemos profes de biología, ¿cierto? De vez en cuando de astronomía, tenemos varios astrónomos, así que, bueno, hoy continuamos con este curso, o este mini curso interno, pero totalmente libre para todos los interesados en la astrobiología, sobre este gas maravilloso que es el CO2, que es el pulso invisible del planeta, que nuestro querido amigo y miembro de AMEBA, Sergio Mejía de Bedú, el profesor, es antropólogo físico, especialista en paleoantropología, de homínidos, climatología, pero también un gran estudioso de todo este asunto de la atmósfera y del dióxido de carbono, nos ha preguntado ya varias veces. Listo, entonces, amigo o enemigo, ¿cierto? Entonces ahí queda la pregunta, así que, Sergio, seguimos contigo. Bueno, vamos a ver si es ángel o demonio. Como te dije la vez pasada, Andrés, si alguien tiene que hacer una pregunta, porque me sirvió mucho la vez pasada, las intervenciones estuvieron muy buenas. Creo que Jorge va a la mano. Hay una pregunta. No sé si Jorge. Que si me podrías de pronto complementar un poquito lo que se dijo en la sesión pasada, de que el impulso respiratorio es dominado por el CO2 y no por el oxígeno. Si eres tan amable. Sí, claro. Claro. Vamos a hacer una revisioncita. Bueno, entonces, digamos, empecemos con... bueno, entonces estoy anotando cualquier inquietud de ustedes. Si hay un dato que yo estoy dando mal, pues ustedes me lo corrigen. Me gustaría que estuviera Mauricio Corredor, porque tengo que... él habló algo de las bebidas carbonatadas, por ahí me va a meter. Por digamos que vamos a hacer... Mario Londoño también está Carlos. Perfecto. Entonces, digamos que el CO2, muchachos, ha evolucionado de forma muy profunda con la vida en este planeta. Muy profunda, haciendo posible la reducción del CO2 e incorporando carbono en los sistemas biológicos. Pero también de forma muy fina, y eso fue lo que vimos, de forma muy fina, porque el CO2 es muy activo, o es un personaje muy activo en la regulación ácido-base que tienen los tazones que salieron del mar y conquistaron la tierra, desde los peces de aletas lobuladas y en especial el tazón de los mamíferos. Todas estas especies que conquistaron tierra crearon una evolución muy fina con el CO2. Y esa evolución pues ya lo vimos, el médico nos dijo muchas ideas, explicó mejor que yo. Ya sabemos cómo es esa evolución, ¿cierto? Y eso fue lo que hicimos la vez pasada. Ahora, digamos que la pregunta que me están haciendo me da a pensar de una cosa. Mire, las ballenas, por ejemplo, han logrado esas apneas profundas y continuas a través de unos mecanismos que son biológicos y otros que son ontogénicos, que son como de más entrenamiento. Pero los biológicos las ballenas tienen unos buffers de bicarbonato para controlar la acidez. Tienen mioglobina entre 10 y 30 veces más mioglobina que un mamífero terrestre. Tienen un control del colapso pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que colapsan los alveolos para evitar, cuando bajan a profundidad y a la presión, los alveolos colapsan para evitar el intercambio de gases y así no producir ni alcalosis ni acidosis respiratoria ni metabólica. Tienen un reflejo de buceo muy tenaz, que todos lo tenemos, pero entonces ese reflejo de buceo produce una bradicardia fuerte, vasoconstricción periférica, redistribución sanguínea, contracciones esplénicas, y tiene las contracciones esplénicas pero increíbles. Entonces, por ejemplo,
Andrés quiere volverse como las aman de Japón, porque yo lo veo como entrenando mucho esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Andrés? Según lo que vimos, prácticamente, tiene que tener una mejor tolerancia al estrés hipóxico, ¿cierto? Entrenar las contracciones esplénicas que tienen las aman del Japón. Y entrenar entrenar el retraso o el impulso respiratorio. O sea, retrasar el impulso respiratorio. ¿Y qué es el impulso respiratorio? Es que lo que induce la respiración, como lo dijo el doctor, en una parte sí es el oxígeno, pero en la mayor parte es el CO2. Son los niveles de CO2 los que te hacen que respires de nuevo. ¿Por qué se sucede eso? Porque como lo vimos, ese CO2 se disuelve en la sangre y en todos los líquidos, agua, en todos los líquidos, y forma ácido carbono, iones H+, bicarbonato y carbonatos. Entonces esos iones H+ son los que detecta el bulbo raquídeo para saber las concentraciones de CO2 que hay en sangre. Y cuando las concentraciones bajan, el bulbo raquídeo te induce equilibrar esa relación ácido-base a través de la respiración. Eso es más o menos. Yo creo que ahí está, tenemos una idea de lo que vimos la vez pasada. Si hay alguna otra pregunta y empezamos ya el tema. ¿Les parece? Gracias, Sergio. Bueno, entonces Mauricio habló del CO2 en las bebidas carbonatadas y habló que el CO2 estaba líquido en las bebidas carbonatadas. No le entendí muy bien porque ya estábamos al final. Pero esto es importante porque si no entendemos bien este punto, nos vamos a futuro a tener problemas en las explicaciones más adelante. Entonces, para Mauricio, el CO2 de las... Y perdonen que esto fue seguramente por mi culpa no explicar esto bien. Quedó la incógnita. Entonces, el CO2, Mauricio, de las bebidas carbonatadas, gaseosas, como usted le quiera llamar, es líquido, no gas. Es líquido, no gas. El CO2 de las bebidas no está en forma líquida, sino disuelto en agua en forma de gas disuelto y en el equilibrio químico con ácido carbónico, H2SO3. Esto es posible gracias a la presión a la que se introduce el CO2 durante el embotellamiento. Se le inyecta el CO2 gaseoso a alta presión entre 2 y 4 atmósferas más o menos. Parte del CO2, disculpen, parte del CO2 se disuelve físicamente en el líquido siguiendo la ley de Henry, que estipula que parte del gas disuelto es proporcional a su presión parcial. Digamos que una pequeña fracción del CO2 se combina con el agua formando ácido carbónico. Este ácido es inestable y se disocia en iones de bicarbonato y de hidrógeno H+. Esto le da ese sabor como acidito característico a la bebida. Al abrir la botella, la presión cae de golpe de una atmósfera a una atmósfera. Estaba a 2 y 4. Entonces, como cae de pronto a una atmósfera, el CO2 se libera en burbujas gaseosas. Esto es un proceso de desgasificación por pérdida de equilibrio, que lo conoce muy bien Mario, según la ley de Henry. Es un proceso de desgasificación por pérdida de equilibrio, según la ley de Henry. ¿Dónde está el malentendido, muchachos? Y esto sí lo tenemos que aplicar en todo la astrobiología. Y es muy importante en astrobiología esto. El malentendido es, como les expliqué, el punto triple del CO2. Vamos a volver a mirarlo. En este punto, el CO2 puede pasar de un estado a otro sin necesidad de cambiar ni la temperatura ni la presión. Basta con variar levemente el equilibrio y cambia. El punto triple del CO2 es universal. Muchachos, el punto triple del agua es universal. El punto triple del hidrógeno es universal. El punto triple, Sergio está ahí. Sí. Sí, el punto triple, Sergio, no depende de las circunstancias del planeta. Solamente es una propiedad intrínseca de las moléculas. Y eso es muy importante entenderlo. No es que
en Marte es un punto triple, menos un triple, no, el punto triple de una sustancia es el tal punto. Por eso es que las estrellas se comportan como es, porque el punto triple del hidrógeno es de una forma y el punto crítico de otra, pero ya lo voy a ver. Entonces queda claro eso. Entonces el punto triple del CO2, que es universal, está a una presión de 5.1 atmósferas y una temperatura de menos 56.6 grados centígrados. Ese es el punto triple. Entonces, la Tierra, como en Marte, el CO2 líquido no se da en forma natural, porque es que no hay 5.1 atmósferas. Eso los tiene que tener usted en el laboratorio, y los menos 56 grados sí se pueden dar, pero las 5.1 atmósferas, ¿de dónde las saco? Entonces, esto significa que para que sea líquido el CO2 en la Tierra, necesita una presión de 5.1 atmósferas y una temperatura de menos 56 grados. Por esta razón, en la Tierra solo puede obtenerse CO2 líquido artificialmente aumentando la presión en tanques industriales. Recordemos muy importante esto, el punto triple de CO2 es universal y es una propiedad intrínseca de la molécula, no del planeta donde esté ni donde está. Digamos que el punto triple y las transiciones de fase del CO2 son universales. Lo que cambia entre planetas no son las propiedades del CO2 en sí, sino las condiciones del entorno. Entonces, en Marte, con una presión de 6 milibares y una temperatura diciendo, de... Sergio, porfa, me vas ¿Cómo? diciendo cuándo paso las diapositivas. Sí, yo te digo, en Marte, con una presión de 6 milibares y una temperatura... mostrame la primera. Entonces, miremos esta diapositiva para mirar el punto triple. Si ustedes la ven claramente, ven que en el eje de las ordenadas está la presión. Y mire que el punto triple está a 5 y pico de atmósferas, 2 atmósferas, es una atmósfera, y menos 56 grados. ¿Sí la puede hacer con el cursor, Andrés? Mira el punto triple, mira el eje de las ordenadas, y que es la presión, y el otro, las abscisas, es la temperatura. Y ahí está el punto triple, que es menos 5.2 atmósferas y menos 56. Dice ahí 0.4, pero es 0.1, pues, de temperatura. Correcto, ese es el punto triple del CO2. Muy importante entender esto, porque esto es vital para entender atmósferas planetarias. El punto crítico ya lo vamos a ver. Entonces, con una presión de 6 milibares en Marte y temperaturas de 128, averaje, menos 128 y menos 60, ese es el averaje, aunque en verano en Marte puede haber 20 grados centígrados, ¿cierto? Sobre cero. Pero el averaje en Marte es menos 128 a menos 60 grados centígrados, inclusive menos 130. Está muy por debajo del punto triple del CO2, de 5.1 atmósfera y menos 56.6 grados. No pasa por el estado líquido, pasa de gas a sólido. Se produce una sublimación inversa o deposición. Expliquemos esto. En Marte no logra pasar al estado líquido, porque es que hay veces en el grupo triple no le da. Cuando el CO2 sólido, hielo seco de los polos marcianos, se calienta en primavera y verano, pasa directamente a gas. Cuando el gas y cuando el CO2 gaseoso en la atmósfera marciana se enfría en invierno, se deposita directamente como hielo sólido. Diapositiva de Marte, Andrés. Esa no, la que sigue. La que sigue, la de Marte. La que es. Entonces, mire que en Marte, este es el polo de Marte. El Marte, por esa que estamos hablando del punto triple, cuando el CO2, el hielo seco de Marte, que es el CO2 sólido de los polos marcianos, se calienta en primavera y en verano, pasa directamente a gas. Y cuando está en gas, pasa directamente a sólido y llueve nieve de CO2 en Marte. Ese es el ciclo. El líquido, ya lo veremos, el agua cómo funciona ahí, pero así es el CO2 en Marte. El estado líquido no es posible.
Esto que pasa en Marte es lo que pasa en las nubes moleculares frías de temperaturas de menos 263 grados centígrados. Me muestra la diapositiva de las nubes moleculares, Andrés. De las nubes moleculares. Sí, nubes moleculares, esa es la derecha, es una nube molecular fría. En esa nube molecular fría tienen temperaturas de menos 263 grados centígrados o menos. Las presiones son tan bajas que las moléculas de CO2 ahí, las de agua, las de metano, las de amoníaco, se adhieren a granos de polvo interestelar en forma de hielo sólido y forman hielo sólido. O sea que le pasa lo mismo que a Marte, esa sublimación inversa, se sucede lo mismo que en Marte en las nubes moleculares frías, por las presiones tan bajas. ¿Cierto? Entonces, tanto en Marte como en las nubes moleculares frías, el CO2 se encuentra mayoritariamente en estado sólido. ¿Cierto? No pasa por el estado líquido. Las nubes moleculares frías, usted no encuentra hielo, el CO2, sino en forma sólida. ¿Correcto? ¿Se está oyendo bien, Andrés? Sí, no? Sí, te estoy escuchando. Bueno. En la industria, para lograr el CO2 líquido que hablamos ahora, se requiere ingeniería y equipos de alta presión, como dije. Es usado para descafeinar café, como había dicho, para extracción de aromas y aceites, refrigeración criogénica, etc. Ya lo voy a decir sobre el hielo seco. Ya lo miramos sobre el hielo seco, esa diapositiva. En conclusión, el punto triple del CO2 es universal, 5.1 atmósferas y menos 56.6 grados centígrados, ahí, en esa diapositiva. Listo. Y su punto crítico es el de arriba. Y mire, en el Excel de las ordenadas está a más o menos 73 atmósferas y 31.1 grados centígrados. Ese es el punto crítico y es universal del CO2. Lo tienen todas las sustancias, lo tiene el agua, lo tiene el hidrógeno, etcétera. Pero el estado físico del CO2 en cada planeta depende de la posición y temperaturas locales. Volvamos un momentico a explicar el punto crítico del CO2. El punto crítico es una condición de temperatura y presión a partir de la cual desaparece la distinción entre gas y líquido. Para el CO2 es a una temperatura, el punto crítico, estoy en el punto crítico, es una temperatura de 31 grados.1 y una presión de 73 atmósferas. En ese estado, el CO2 entra en un estado supercrítico. El CO2 no es ni gas ni líquido, es ambos a la vez. Es como un intermedio. Ese estado supercrítico lo ha visto Sergio mucho, seguramente en esto, porque es que es un estado muy particular de las sustancias, el estado supercrítico. Se comportan muy raro, ¿me entiendes? Tiene como la densidad de un líquido, por lo que puede disolver sustancias como la cafeína, ¿cierto? Y también tiene la viscosidad y difusibilidad de un gas y así penetra fácilmente los poros de los sólidos y es usado en la industria por esto. Vamos a ver un ejemplo de esta parte crítica. En Venus, por ejemplo, que tiene una atmósfera de 460 grados centígrados promedio y 92 atmósferas, entonces en Venus, por encima del punto crítico, está por encima del punto crítico, y esto significa que su atmósfera inferior está llena de CO2 supercrítico. Entonces volvamos a Venus, ese es el CO2 supercrítico. Es como un mar caliente de gas comprimido. Una cosa muy extraña. En Venus el CO2 no es ni gas ni líquido, es un fluido supercrítico. Mírame la foto industrial de cómo tocaron ese CO2 supercrítico. Míralo cómo se ve. En esa foto es el CO2 en estado supercrítico. Mira cómo tú verías cómo sería Venus, ¿cierto? Es como un líquido, es muy extraño, ¿me entiendes? A uno le cuesta trabajo definirlo. Entonces, en la Tierra se puede dar eso.
No, el CO2 supercrítico naturalmente estamos por debajo del punto crítico, solo lo podemos obtener en plantas industriales muy complejas, tecnología es mucho mayor, esa tecnología es utilizada para, como te dije, descaminar café, extraer aceites esenciales y lavado en seco. El lavado en seco se utiliza en eso. Tanto el CO2 líquido como el CO2 supercrítico son solventes apolares, capaces de disolver compuestos orgánicos como cafeína, aceites esenciales, fragancias, etc. Entonces, ambos se pueden usar en procesos de extracción, tanto el líquido como el crítico. Se utiliza. Lo que pasa es que el crítico es mucho más difícil de obtener, pero es mucho más eficiente. El supercrítico es mucho más difícil de obtener, pero es mucho más eficiente y tiene mayor poder, pues, de penetración. Y el CO2 líquido es un poco más fácil técnicamente, pero no es tan eficiente como el CO2 supercrítico. Correcto. Y ahí Sergio, está, en esa diapositiva está cómo se obtiene el CO2 supercrítico. Pues son unos laboratorios complejos. Por aquí hay una pregunta, Sergio. Sí. Sí, Sergio, buenas noches. Volviendo al tema de Marte y el CO2, hay una idea, pues, que no sé qué tan seriamente, pues, digamos, se ha abordado. Supongo que está en una fase, pues, demasiado preliminar, pero hablando de la terraformación de Marte, ¿cómo se supone que en esa idea intervendría el CO2? No, es muy interesante. Cuando lleguemos a los sistemas biológicos, el CO2 y los sistemas biológicos, que es la parte más interesante de esto, y el CO2, y el cambio, el ciclo del CO2 y la parte antropogénica del CO2. Mira, es que Marte tiene 6 milibares, ¿cierto?, de presión. Pero la mayoría de los 6 milibares es CO2, porque tiene un 95% de CO2. Entonces, usted en Marte tiene la materia prima para crear fotosíntesis, digámoslo así, porque tiene CO2, pero a una presión parcial de CO2 muy baja, porque recuerde que las presiones atmosféricas de los planetas son una cosa y la presión parcial de cada gas es otra en el planeta. Entonces uno cuando ve un planeta tiene que mirar cuál es su presión atmosférica y cuál es la presión parcial de cada gas. Entonces, para hacer fotosíntesis en Marte, digamos que tendríamos que aglutinar el CO2 de alguna forma en algunas, o sea, ponerlo más junto al CO2 y ahí sí podríamos empezar este proceso. El otro problema del CO2 es que el punto triple de Marte, del agua, no da, que ya lo voy a explicar. O sea, cuando el agua es muy inestable en Marte. ¿Por qué es inestable el agua en Marte? Porque en este momento, pues, hubo agua, porque el punto triple no le da. Hoy no le da. En el futuro pudo haber tenido las condiciones para que el punto triple en Marte era más posible. Era, pues, realmente posible. Entonces, sí, en Marte tiene una gran potencial en virtud de que tiene CO2. El CO2 es muy escaso en el sistema solar. Es muy escaso. No es así tan fácil de que usted cree que porque tiene 96% de CO2 o 98% Venus, todo el sistema solar está lleno de CO2. No, el CO2 es muy, muy escaso. Y es muy importante en la vida, porque eso fue lo que hizo la vida, reducir el CO2. Entonces, ¿quedó claro, profe? Sí, muchas gracias. Bueno, me paras, Andrés. Listo. Otro punto a dejar claro, para que pudiera, esto es muy importante, para que pudiera formarse el CO2 gaseoso en el universo, este tuvo que enfriarse como un todo por debajo de 1226 grados centígrados. Por encima de ese valor de 1226 grados centígrados, el CO2 se disocia, no logra formarse como CO2. Y a medida que el gas se enfría por debajo de 1500 grados Kelvin, ¿cierto? O 1226 grados centígrados, se vuelve termodinámicamente estable como molécula de CO2. A medida que el universo se enfrió, en las nubes moleculares y en ambientes interestelares fríos de 10 Kelvin menos 263 o 20 Kelvin de menos 273 grados centígrados,
el CO2 no puede permanecer como gas libre, sino que hace sublimación inversa o deposición sobre grados de polvo. Andrés, me muestra la gráfica de los estados del agua, para que sepamos qué es la sublimación inversa. Ahí está en la del... Esa, mira, entonces ahí tenemos las diferentes sensaciones de fase de la materia. Entonces, miren, les explico algo. Bueno, no, ya les voy a explicar. Lo importante es que vean el gráfico ahí. Listo. Entonces, la sublimación inversa es que pasa de gas a sólido. Entonces, las nubes moleculares frías pasa de gas a sólido. ¿Correcto? Por las bajas presiones. Entonces, en esas zonas frías muy densas del medio interestelar, predomina el CO2 sólido. Sabemos que está en forma sólida por los espectros infrarrojos en esas nubes, detectados por telescopios como el Spitzer y el JWST. Lo observan en bandas de absorción característico del CO2 sólido, que son diferentes a los del CO2 gaseoso, que son diferentes a las del CO. Recuerda que una muchacha en estos días, que era química, astroquímica, estaba explicando el CO2 cómo los encuentra y el CO2 cómo lo encuentra. Entonces, el CO2 lo encuentran en forma sólida, estas nubes moleculares frías. Pero el CO2, pero cuando ya empieza a aglutinarse la nube para condensar en una nube protoplanetaria y a formarse, primero para formarse un sol, una protosolar, una nube protosolar, ya empiezan las temperaturas a cambiar y ya empieza usted a ver el CO2 ya no como un sólido, sino como un gas. Me explico. El CO2 gaseoso interestelar se detecta en regiones cálidas de menos 183.15 grados centígrados, las que le estoy diciendo. O sea, mayor a 90 grados Kelvin. O sea, el CO2 gaseoso para el universo, una región cálida es menos 183.15 grados centígrados. Usted lo puede imaginar. Es una región cálida de formación estelar. Cuando ya está en la forma estelar, ya empieza usted a detectarlo en forma, en los espectros de estos J-WETs y del Spitzer, empieza a detectarlo usted en forma de CO2 gaseoso. En discos planetarios también y en atmósferas planetarias. Listo. Entonces, para concluir, en el medio interestelar frío solamente está como sólido. Pero una vez se condensa eso por la presión para formar una protoestrella, se calienta el medio que a menos esta temperatura que es increíblemente de menos 183 grados y ya empieza a estar gaseoso. ¿Está entendido eso? Una pregunta, Sergio. Sí, cuando hablamos de nubes de polvo y gas, ese polvo contiene carbono, entiendo. Contiene CO2 sólido también. Sí, claro, CO2 sólido, porque esas polvo sirve como apantallamiento para aglutinar no solamente el CO2 sólido, sino el agua como un sólido, inclusive el metano como un sólido y el amoníaco como un sólido, ¿me entiende? Solo cuando ya se empieza digamos esa materia a acercarse a la formación de un sistema protoestelar, empieza ya esos sólidos que están apantallados en el polvo interestelar a convertirse en gas. Eso es más o menos. Sí, gracias. Sí, está claro, ¿cierto? Si no, me lo dices. Sí. Otro punto a aclarar. Bueno, el otro punto a aclarar es que recordemos, muchachos, y yo lo dije la vez pasada, pero esto sí hay que tenerlo muy claro. En la Tierra, a una presión averaje de una atmósfera o un bar,
El CO2 sublima a menos 78.5 grados centígrados. Pasa de sólido a gas. De sólido a gas a menos 78. Es muy difícil naturalmente porque se necesitan temperaturas sostenidas de menos 78.5, que son muy difíciles en la Antártida. Mario sabrá de algunas veces, pero se necesitan sostenidas. Y fuera de eso, la presión parcial de CO2 tan baja en la Tierra no da. Es que la Tierra tiene una presión parcial de CO2 tan baja como 0.0000304 atmósferas, más o menos 410, 415, 420 partes por millar, como la quieras, partes por millón de CO2. Por lo tanto, el hielo seco no se presenta en forma natural comúnmente en la Tierra. Ese hielo seco que tanto es importante en la industria y en todo esto, mostrame el hielo seco, Andrés. Ese hielo seco que ya que no necesita tecnología como para el punto crítico ni el líquido del CO2, pero se necesita presión. Porque para poder producir ese hielo seco, ¿qué hay que hacer? Pasarlo de gas a sólido. ¿Qué es eso? Sublimación inversa o deposición. O sea, usted tiene que colocar las condiciones que hay en el medio interestelar, en las nubes moleculares frías, en la Tierra, para producir ese CO2 sólido. ¿Es claro? O sea, se necesita, pero ya lo aprendimos a hacer, pues como decía Mauricio, ya eso ya lo hace pues cualquier persona, eso lo producen industrialmente y pues eso ya es entonces es muy común, listo, y se necesita para muchas cosas. Por otro lado, en cuerpos menores del sistema solar, particularmente los cometas, y vamos a los cometas, Andrés. En los cometas, la sublimación del CO2, o sea, pasar de sólido, de gas a sólido, perdón, de sólido a gas, ocurre a temperaturas inferiores del orden de menos 128 grados a 130 grados centígrados. Jorge, Sergio, mira, es fácil de entender. En los la sublimación en la Tierra es a menos 78.5 grados centígrados. Por la baja, porque la presión atmosférica es más alta, pero un cometa, al tener una presión parcial tan baja en su atmósfera, sublima a menor temperatura, a menos 128, menos 130 grados centígrados, al acercarse al Sol. Eso pues, las presiones son demasiado bajas. Esa sublimación es lo que produce la coma del cometa, lo que produce la cola y la coma del ese Atlas, 31 Atlas, Andrés, quiero entender que tiene mucho CO2, es como muy antiguo, tiene mucho CO2 y tiene agua, mira ahí está viendo, tiene agua. ¿Qué más se ve ahí, Andrés, que tiene? ¿Amoníaco? No sé. Ahí se ve lo que decías ahorita, y son los picos diferenciales entre el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el CO con carbono 13, el pico diferencial del agua, también el hielo de agua, ¿cierto? Como en diferentes estados. Y una de las cosas bonitas que nos contaban en estos días en Universo en Expansión es que como vos decís, este cometa ha perdido muchos cielos, porque es que es un cometa que tiene entre 8.000 y 10.000 millones de años, o sea, casi que el doble de la edad de la Tierra. Un cometa que viene viajando hace mucho tiempo, o sea, era un verdadero Matusalén, es demasiado viejo, es impresionante. Entonces, claro, ha perdido muchos de sus cielos, pero además, cuando se acercó al Sol, siempre dándole más o menos la misma cara, el Sol lo calentó por un lado y generó unos géiseres de dióxido de carbono, lo comentábamos la vez pasada, y esos géiseres de dióxido de carbono pues
salieron disparados en dirección al Sol. Entonces creó una cola o una pluma rara en dirección hacia el Sol, porque lo normal es que sea en dirección contraria al Sol, que sea el viento solar el que está expulsando los gases ionizados en dirección contraria hacia el Sol, ¿cierto? Que es una de las colas normales. Otra de las colas normales es la que va dejando a su paso, pues como cualquier cuerpo que va dejando su olorcito por ahí cuando pasa. Pero esta cola esta eyección fue una eyección rara, ¿cierto? Es como si yo estoy viendo mucho un bombillo y se me empieza a evaporar, no sé, un pedacito de agua de la cara hacia el bombillo, ¿cierto? Porque es el lugar que se está calentando. Entonces yo creo que esa manchita que estamos viendo ahí es una manchita naranjadita de dióxido de carbono y de agua. Increíble, gracias Andrés. Entonces, lo que sucede en ese cometa, ¿dónde ustedes creen que sucede con respecto a esto? En Marte. A pesar de tener una atmósfera de 95% de CO2, la presión total es de 6 milibares, o sea, 0.006 de atmósfera. A esa presión tan baja, el CO2 sublima a temperaturas cercanas a menos 125 grados centígrados. O sea, el CO2 sublima muy parecido en un cometa a lo que sublima en Marte, por la presión parcial de 6 milibares tan baja. En ambos casos, el fenómeno se produce porque la presión ambiental se sitúa muy por debajo del punto triple del CO2, de 5.1 atmósferas y menos 56 grados centígrados. Perdonen la redundancia. Para que entendamos esto mejor, veamos la importancia del punto triple. Miremosla en el agua. Andrés, dame el punto triple en el agua. Ese es el punto triple en el agua. Entonces, en el agua, aunque esta charla no es sobre el agua, sino sobre el CO2, pero estoy haciendo importancia sobre el punto triple. El punto triple del agua es un valor universal de nuevo. Ese punto triple es aquí y en Cafarnaúm, ¿correcto? ¿De qué depende el punto triple del agua? Puede coexistir simultáneamente en sus tres estados en el punto triple, sólido, líquido y gaseoso, o sea, ese es el punto triple, coexisten los tres estados. El triple del agua es a una presión de 6,11657 pascales o 6,11 milibares, o sea, 6 milibares, o sea, la misma que Marte. El punto triple, la presión del punto triple de Marte del punto triple del agua, discúlpeme, el punto triple del agua está muy relacionado con el punto triple en Marte en cuanto a presión. Es de 6 milibares. Casual, no sé por qué será tan casual, pero bueno. Pero el punto triple del agua tiene una temperatura de 0.01 grados centígrados sobre cero. Esta combinación de presión y temperatura se cumple en la Tierra de manera natural, lo que permite el agua líquida en superficie. Claro, se cumple en la Tierra. Mire, vea que ese punto triple del agua se cumple en la Tierra. Por el hecho de que la presión atmosférica en la Tierra es de una atmósfera. Listo, se cumple. Y de eso quiere decir 1013 milibares, unas 165 veces mayor que la presión del punto triple. En consecuencia, en la superficie terrestre puede existir establemente en forma líquida, en un amplio rango de temperaturas de 0 a 100 grados a nivel del mar, y con una temperatura media en la Tierra de 15 grados centígrados, es también por encima del 0.01 grados del punto triple. El punto triple no es una condición necesaria para tener agua líquida realmente, sino el umbral mínimo donde los tres estados pueden coexistir. Por encima de esa presión y temperatura, el agua es estable. Por otro lado, en Marte, presión atmosférica promedio de 6 milibares, como les dije, prácticamente idéntica a la del punto triple del agua, pero con una temperatura media por debajo del 0 grados centígrados de menos
128, 130 grados centígrados, aunque las condiciones de presión están cercanas del punto triple, pero la temperatura está demasiado baja para sostener agua líquida. Por tanto, cuando el hielo marciano se calienta, el agua no permanece en estado líquido, sino que pasa directamente de sólido a vapor. Sublima o se congela casi inmediatamente, o sublima o se congela. O sea que el agua, en términos generales, el agua líquida en Marte es muy inestable. Por eso no encontramos agua líquida en Marte tan fácil, porque es inestable, porque el punto triple no lo permite. Listo, yo creo que una nota sobre los cometas. La presión superficial o atmosférica de un cometa, cuando está activo cercano al Sol, depende de su tamaño, distancia, heliocentricidad, composición, volátiles, grado de actividad del núcleo, etc. Pero todos estos que te estoy diciendo, por más variación que tenga estos parámetros que estoy diciendo, es despreciadamente baja la presión. Mejor dicho, los cometas no poseen atmósferas sostenidas, sino envolturas efímeras de gas sublimado, presiones típicas de alrededor de 10 a la menos 6 a la 10 menos 3 pascales, según la distancia del Sol. A esas presiones tan bajas, la sublimación del CO2 y del agua ocurre a temperaturas mucho menores que en la Tierra, más o menos 128, 130 grados, como lo dijimos, ya lo dijimos. Yo creo que ahí termino con esta parte. Si hay alguna pregunta, terminamos con una revisión de la última parte. Qué pena extenderme en eso, pero era necesario hacer esa observación. Si hay alguna pregunta, empezamos rápidamente en las propiedades del CO2. Ok, sí, una pregunta. Este cometa, el Tracy Atlas, nos mostraste ahí, tiene una concentración, digamos, entiendo, inusualmente alta de CO2 comparativamente con los cometas de nuestro sistema solar. ¿Me podrían recordar qué es lo que en este momento, pues eso lo seguirán estudiando, pero en este momento, qué es lo que le dice a los científicos esta alta concentración en este cometa? ¿Qué es lo que...? No tengo idea. Es que no parece típica, como tú dices, pero parece ser que es antigua. Por ahora, difícil. Pues, es que pero los cometas, Sergio, discúlpame, son digamos que una muestra de cómo era el sistema estelar de donde salieron, de donde se formaron. Pues por ahora, ¿qué podemos saber? No mucho. No mucho. Que hay dióxido de carbono, que hay agua, que hay monóxido de carbono, pero por ahora no mucho. Pero que tenga mucho porcentaje de CO2, dirá algo del origen a las temperaturas que se formó. Es que por ahora estamos recopilando datos de estos visitantes interestelares, pero ¿qué más podemos especular al respecto? O sea, el dióxido de carbono es dióxido de carbono normal, como el que hay aquí en el sistema solar, no tal vez en las mismas proporciones. Ojalá pudiéramos hacerle unas pruebas de isótopos a eso, ¿cierto? A ver qué tipo de carbono tiene, en fin, pero ¿qué más podemos saber? Espérate, Mauro, por aquí Mauro va a dar... Pasemos el micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Yo hoy le oí decir a Jorge Zuluaga que realmente ese cuerpo era demasiado extraño. Pues ya en todos lados aparece como cometa, pero él dice, y los datos que se han podido recopilar, dice, él afirma que al parecer ni siquiera es un cometa, ¿sí? Que es un cuerpo demasiado extraño y pues que difícilmente quedaría clasificado como un cometa, aunque pues hoy entiendo y por lo que deduzco bien que no todo cuerpo que se desplaza en el firmamento es un cometa. Y sin embargo, pues ya está la composición, pero incluso se han llegado a afirmaciones tan díscolas como decir que puede ser hasta una nave.
cosas de esas por el estilo. ¿Qué Bueno, está diciendo Mario por aquí? totalmente locas, pues. Pero pues yo creo que lo que nos acaba de decir Sergio y lo que preguntó Carlos, pues me parece que es razonable porque tomas el espectro, no lo podemos engañar. Claro. Y bacano que digas eso. El espectro sí es fiable. Eso sí lo único que podemos decir. De resto, nada más. O sea, la cantidad de CO2 por las líneas espectrales del CO2 es cuando sublima, es un espectro fiable. Eso es correcto. Pero bacano lo que dice Mauricio sobre si eso es o no un cometa, si lo podemos llamar o no un cometa por lo raro que es. Eso también obedece a otra idea. Es como que si encontramos organismos fotosintéticos en una estrella alrededor de una enana roja, podemos decir que son plantas, o podemos decir que son algas, o podemos decir que son cianobacterias. No, porque son clasificaciones de la Tierra, de seres vivos de la Tierra, ¿cierto? Que tienen su propia historia evolutiva. Habrá que, en el caso de estos cuerpos de otros sistemas solares, saber cuál es su historia evolutiva, que por ejemplo aquí tenemos asteroides, tenemos centauros y tenemos cometas, pues rocas, objetos transneptunianos, y algunos de ellos los llamamos cometas porque entran aquí al sistema interior, pero son nuestras clasificaciones para esos objetos. ¿Cómo vamos a clasificar los objetos pequeños de otros cuerpos, de otros sistemas estelares? Sergio. Los cometas son cuerpos pequeños, digamos cuerpos pequeños, por ejemplo, del sistema solar, que están compuestos de rocas y también hielos. Y al acercarse a una estrella, esos hielos subliman y generan una atmósfera tenue, que llamamos coma, y una cola. En ese sentido, 3i Atlas es un cometa. Pues si Jorge dice, eso es tan raro que quién sabe si lo podemos llamar cometa o no, ¿cierto? El tema es que es un cuerpo que no sabemos que no es grande, que tiene una coma, que tiene una cola. Por los datos que tenemos, la mayoría de los astrónomos dicen en estos momentos es un cometa. Por eso, nosotros cuando veamos un árbol en otro planeta vamos a decir, no, pues que eso es un árbol. Eso es un árbol, ¿por qué? Porque es lo que conocemos aquí en la Tierra. Entonces cuando vemos un objeto como este, echando una cola, entrando al sistema solar, decimos, eso es un cometa, porque tiene hielo, ¿cierto? Eso es un árbol, porque hace fotosíntesis, tiene hierro y está entrando adentro al sistema solar y tiene hielos de agua, tiene hielos de metano. Eso es un árbol porque tiene raíces, tiene ramas, tiene hojas, hace fotosíntesis, es un árbol, pero la pregunta es, pues listo, lo queremos llamar árbol, llamémoslo árbol de otro sistema solar. La pregunta es, ¿cómo vamos a clasificar esos objetos que vienen de otros sistemas si no conocemos su historia evolutiva? Bueno, recuerde, por ejemplo, Borisov es interestelar también, fue el segundo, de un cometa. Por eso, por ahora lo llamamos cometas. Digamos, estos cuerpos que se forman como restos de la formación de un sistema planetario y que quedan más allá de la línea de hielo, suelen tener unas concentraciones altas en su composición de hielos. Eso sí se puede decir. Entonces, que se formaron más allá de la línea de hielo de la estrella. Entonces, a esos cuerpos, cuando tienen esa actividad que es coma y cola en la vecindad de la estrella, lo llamamos cometas. ¿Sí? O sea, en realidad, decir que es un cometa y que no, y que es un asteroide, es, digamos, la clasificación que nosotros imponemos. Si no tiene, si ya le quedan muy pocos hielos, probablemente diríamos, eso es más un asteroide que un cometa. ¿Sí? Pero si tiene hielos cercanos a la superficie que logran sublimarse en la vecindad de la estrella, entonces ya decimos, eso es un cometa. ¿Cómo se llaman? Los lázaros. Lázaros, exacto. Recordarnos que son los lázaros. Los lázaros son esos cuerpos también que son roca-hielos, pero cuya provisión de hielos, digamos, se ha agotado mucho y ocasionalmente se activan en la vecindad de la estrella y logran formar, digamos, una coma y pueden formar una cola, pues, pero es muy poco, pues, porque como le digo, esa provisión se va a agotar.
Sí, hoy leí, casualmente hoy, una nota periodística en donde creo que la ESA detectó por primera vez de este 3i Atlas ondas de radio en un rango de frecuencias que no recuerdo. Pero decía que ese es característico, pues que les indica que hay presencia de OH, entiendo que son moléculas de agua que han sido golpeadas pues, por la radiación solar y la disocia, y decía en el artículo que esa era una muestra de que lo podían clasificar como cometa, porque es característico de los cometas, pues digamos, regulares de nuestro sistema solar. No sé si sea suficiente para que en esa clasificación se pueda decir, efectivamente es un cometa. Ya te vamos a dar la palabra a Sergio otra vez. Espera un momentico que Mauricio va a contestar a eso. Lo que pasa es que no, después de esa sugerencia de Jorge, yo quedé pues como traumado, porque yo pensaba que la visión infantil que yo tenía de un cometa, ¿sí? Una especie de estrella con cola, que era lo que dibujábamos a través de la historia y lo que pasó a través de la historia, en realidad es una visión muy infantil y que hay aspectos todavía mucho más, restan a aclarar todavía muchas más cuestiones que una cola de gas iluminada por el sol. Entonces yo me puse a mirar incluso clasificaciones de ese tipo de cometas y dónde estaban clasificados, y realmente lo que yo no creía era el más mal clasificado son los cometas, porque son demasiados cuerpos, entonces no todos tienen la misma composición y es simplemente algo que pasa cerca al Sol, que desprende gas. Un pedazo de un meteorito puede pasar al lado del Sol, puede desprender gas, y entonces ya tenemos un cometa. Entonces la cuestión resulta ser todavía mucho más especulativa, porque a raíz de este cuerpo prácticamente desfiguramos todo lo que creíamos saber bien sobre cometas. Correcto. Mario levantó la mano. Mario, adelante. Para que le demos la palabra a Sergio y continúe su exposición. Sí, listo. Buenas noches, compañeros, colegas. Yo creo que el universo es tan vasto que nos falta mucho por conocerlo. Y decir que ya sabemos qué es eso es exagerar en lo que conocemos y suponer que conocemos todo el universo ya, viendo que solamente nos hemos mojado, que ni siquiera los tobillos, como decía Carl Sagan, y decir que eso es algo extraterrestre, algo de inteligencia, es como encontrar una vida bajo el océano, un animal que antes no habíamos visto, decir que eso es un alienígena. Entonces, nos falta mucho por conocer el universo como para decir pues que realmente eso es algo. Es que cuando se dice que eso no es un cometa, nos está diciendo es otro cuerpo celeste, es otro cuerpo diferente. No, estamos asegurando o no, estamos creando la idea de que sea una nave interplanetaria, etcétera, etcétera. Pero realmente nos falta mucho por conocer y estamos exagerando en decir que ya conocemos todo y que sabemos qué es eso. Mario, pero que las hay, hermano. Que las hay. Las brujas, no, yo no creo en ellas, pero debe haberlas. Bueno, Sergio, vos ibas a decir algo más. Sergio, dale. Bueno, entonces, sigamos rápidamente. Esta partecita es corta para que entremos ya para entender el CO2, la evolución del CO2 en la atmósfera planetaria. Y ahí sí vamos a entender mejor el papel de CO2 en el cambio climático y todas estas cosas. Entonces, el CO2 es un gas incoloro, inoloro. Es químicamente bastante inerte. Es muy raro, lo que lo convierte en un problema para hacerlo reaccionar, tanto para capturarlo o darle otros usos. La vida fue la única que fue capaz de reducir el CO2, porque es que el CO2 es demasiado inerte. Es más denso que el aire 1,5 veces, más o menos,
y es una molécula lineal. Me muestra la molécula del CO2 de 180 grados con enlaces dobles, 2 enlaces dobles. Esa es la molécula, 180 grados, 2 enlaces dobles. El carbono está unido al oxígeno mediante un enlace covalente por un lado y enlace covalente por el otro lado, ¿cierto? El CO es polar, pero en general la molécula en su conjunto es no polar. Esa es una molécula no polar. Es polar el CO, pero en su conjunto no es polar. Míralo ahí en el dibujo, ahí está. Ese enlace CO es muy difícil de romper. Ese enlace carbono-oxígeno es muy fuerte. Es tan fuerte ese enlace, por eso es tan difícil de romper, inclusive para la industria, para todo, para hacer un nacional. Que, por ejemplo, el enlace carbono-carbono en el diamante, que es un material que todos sabemos lo duro que es más débil que el enlace CO del dióxido de carbono. Cuesta más del doble romper el enlace CO en el dióxido de carbono que el enlace CC en el diamante. Es muy fuerte. Correcto, es un enlace doble también, ¿cierto? Sí, es un enlace doble. Y es tan inerte que lo han utilizado en extinguidores. Ya no se usa tanto en extinguidores, pero es muy eficiente por ser tan inerte en extinguidores de componentes electrónicos. Cuando es cosas muy delicadas electrónicas, el CO2 es muy eficiente por lo inerte que es. El CO2 cuando sale del extinguidor, en los extinguidores sale a menos 40 grados centígrados. Por eso los bomberos antes que lo usaban, enfriaban las gaseosas, las enfriaban con el CO2 de los extinguidores. Entonces sale muy frío. El otro cosa que quería hablar de CO2 es que, y esto lo vamos a ver muy, muy bien, el CO2 es soluble en el agua. Entre más fría sea el agua, más se disuelve el CO2. Esta agua, el CO2 se disuelve mucho en el agua, pero entre más fría sea, más se disuelve. Al disolverse en el agua, acidifica los líquidos, como ya lo dijimos. En los océanos se disuelve y forma ácido carbónico, tanto en agua salada como en agua dulce, y en ríos, etcétera, bicarbonatos y carbonatos. Yo les explicaba que se dice que los océanos tienen 150 veces más CO2 que la atmósfera, pues que ha absorbido mucho CO2 los océanos. Pero eso es parcialmente una verdad, porque el carbono original proviene del CO2 atmosférico, pero la mayor parte del carbono de los océanos ya no está en forma de CO2 libres, sino que ha reaccionado con el agua y se encuentra en forma de bicarbonatos en un 90%, de carbonatos en un 9%, y de CO2 disuelto es menor del 1%. Hay CO2. Y esto va a ser súper importante en la vida, porque hay ciertas bacterias en el fondo del océano que utilizan el CO2 poquito que hay aquí, -1, para vivir. Ya lo veremos. Las acetogenas. Es una cosa muy, muy interesante. Y el ácido carbónico que reacciona muy rápido. Ese se va muy rápido de los océanos. Entonces, los usos, ¿cuáles son los usos de la industria de esto? Bebidas carbonatadas, como lo dijo Mauricio, conservación de alimentos en hielo seco, transporte de alimentos en hielo seco, extracción de cafeína y aceites, como ya lo expliqué, materia prima para producir urea, metano, ácido salicílico, bicarbonato de sodio, carbonato cálcico. Se inyecta en pozos petroleros para la extracción más eficiente. Es inyectado en los pozos petroleros. Ese gas se utiliza en las soldaduras MINC para protección del arco eléctrico. Para el enfriamiento controlado de metales, para templarlos. Teñido de textiles, limpieza en seco de textiles, criopreservación de embriones a corto plazo, etc. Entonces, ya empezamos alguna pregunta y empezamos un bloque ya. Nos estamos encaminando ya hacia entender el CO2 en la evolución de las atmósferas planetarias, y esto sí nos va a dar una idea de cómo es el CO2 y cuáles son las realidades del cambio climático y etcétera, etcétera. Ya sí vamos a entrar en materia.
Hay un dato interesante de Sergio y acabas de decir que hace parte de las bebidas carbonatadas. Entonces, la idea es bien interesante porque no sé si ustedes se han dado cuenta que las gaseosas tienen más gas en la costa que en el interior del país. Sí, ¿Por qué? sí. ¿Por qué? Esa es la idea. Porque cuando uno destapa una gaseosa, y esa es la bondad del gas carbónico, el CO2 en las gaseosas, la temperatura disminuye porque disminuye la presión. Entonces, cuando se pone la gaseosa, se tapa la gaseosa, se pone a alta presión, y cuando uno la destapa, la gaseosa se enfría porque perdió presión, porque se liberó el gas, PV igual a nRT, la ley general de los gases. Entonces, no solamente es por querer tener esa sensación de sparkling en la boca, sino porque en la costa incluso tiene más gas, es para que tenga una sensación de mayor frío cuando uno la destapa. Interesante, Mario. Yo pensaba que era más que todo para evitar que se fermentara, pues que los microorganismos empezaran a hacer fermentación. No, porque están totalmente pues tienen asepsia total las gaseosas. Obviamente no deben de tener bacterias ni nada de eso, pero es por la sensación térmica nada más. Interesante. Aséptico. Si Mario, muchas gracias, Mario. Entonces, empecemos. ¿Alguna otra inquietud? Y empezamos evolución del CO2 en la atmósfera en la atmósfera de la Tierra. Empezamos. Dale. Entonces vamos a dividir la atmósfera de la Tierra en 4 actos. O sea, nosotros estamos viviendo una atmósfera cuaternaria, digámoslo así. Entonces aquí sí vamos a entender bien cómo es esta evolución del CO2, y cuando ya entremos con la vida, tenemos esto en el fondo y uno dice, pues claro, ¿cierto? Hace muchas conclusiones con esto. La atmósfera primaria. ¿Cómo fue la atmósfera primaria del planeta? Se produjo en la formación del sistema solar. Se perdió, esta primera atmósfera se perdió muy temprano. Tenía una antigüedad entre 4.600 y 4.500 millones de años. Se formó a partir del disco protoplanetario y se perdió en 50 millones de años. Estaba compuesta de gases ligeros como el hidrógeno molecular y el helio. ¿Por qué se perdió en esos 50 millones de años? Por los vientos muy fuertes del Sol, especialmente los vientos T Tauri de los primeros 100 millones de años del Sol, que eran muy fuertes. Falta de un campo magnético inicial, porque la Tierra no tuvo un campo magnético inicial. Y la gravedad insuficiente para sostener una atmósfera tan ligera. El planeta no tenía una gravedad suficiente para una atmósfera tan ligera que sí pudieron sostener planetas del sistema solar exterior. Esa es la primera atmósfera, básicamente. Vamos a la segunda atmósfera. No hay mucho más que decir de esa atmósfera. Se formó entre 4.500 millones de años y 4.000 millones de años. Se formó por la liberación de gases del interior o desgasificación del manto. Ese CO2 que nosotros tenemos es producto de la desgasificación del manto. De ahí viene el CO2 de nosotros. Los gases más importantes en aquella época era el vapor de agua, el CO2, el nitrógeno, trazas de hidrógeno molecular, trazas de metano, trazas de amoníaco, trazas de sulfuro SO2 y trazas de hydrochloric acid HCl. Sin oxígeno. Pero el vapor de agua ocupaba el primer lugar. Todavía hoy ocupa el 50%. En ese tiempo el vapor de agua era el gas predominante. El efecto invernadero más potente lo tenía ese vapor de agua. En aquel entonces pudo tener un valor del 80 al 90% de efecto invernadero. La presión atmosférica de esa segunda atmósfera posiblemente estuvo entre 20 y 100 atmósferas, pero digamos que es un averaje de 27 atmósferas. Hoy tenemos una atmósfera con una temperatura media más o menos de 200 grados centígrados. Hoy tenemos 15. El impacto de Teia, o sea, cuando se estaba formando esta primera atmósfera por desgasificación, ahí mismo ¡pam!, nos golpea Teia.
Entonces, cuando golpea Teia hace 4.500 millones de años, destruyó y vaporizó parte del manto y la corteza. Y este evento, el impacto, reinició la atmósfera. Eliminó la atmósfera primaria del todo, la que había hablado, y generó las condiciones para la desgasificación volcánica característica de la atmósfera secundaria. Prácticamente, la atmósfera secundaria se formó después del impacto con Teia. Entonces, a medida que la Tierra se enfriaba, empezó a perder temperatura global, la temperatura cae por debajo de los 100 grados centígrados, que es mucho. La Tierra se enfrió tanto que el vapor de agua empezó a condensarse. Llovió copiosamente en ese instante, por 1.000, incluso algunos dicen por 10.000 millones de años. Perdón, por 10.000 años, no millones de años, por 1.000 a 10.000 años llovió copiosamente, formando los primeros océanos líquidos. El agua pasó de la atmósfera a la hidrosfera. La presión parcial de vapor de agua cayó drásticamente y abruptamente en ese instante. El CO2, que no condensa fácilmente, permaneció en la atmósfera. Esto sucedió entre 4.400 y 4.300 millones de años. El resultado fue que la atmósfera, que estaba dominada por el vapor de agua, pasó a estar dominada por el CO2, con presiones atmosféricas de CO2 de 1 a 10 atmósferas y posiblemente 50 atmósferas. El CO2 pudo haber representado en el aldeano un 80 o un 98% de sus valores, o sea, muy parecida a las de Venus. Algunos dicen que es más realista por el 50%, pero son muy parecidas al 98 al 96% de Venus. Tuvimos una concentración de CO2 cuando tomó el control del CO2, después de que se depletó ese vapor de agua y se condensó, de 96-98% entre 4.400 y 4.300. Prácticamente la vida emergió en este planeta con concentraciones de CO2 de esta magnitud. Sergio, pero una pregunta. ¿Esas concentraciones son concentraciones de CO2 en comparación con el oxígeno? Lo que pasa es que pues, el nitrógeno siempre ha sido lo que más hay, ¿cierto? No, ya te explico el nitrógeno. Ya vengo, muy buena observación. Porque en este momento hubo nitrógeno, pero ya te voy a explicar el nitrógeno para que lo entendamos bien. Listo, es muy buena observación. Te agradezco, Andrés. Entonces el CO2 en ese momento era casi como el de Venus. Imagínense, nosotros tenemos. Y en esas condiciones casi como el de Venus, la vida emergió. Empezó a reducir CO2. Una posible razón por la que tuvo esas concentraciones tan altas de CO2 en esa atmósfera secundaria. Una posible es que hubo una desgasificación volcánica, Mario, sin océanos. No, en ese tiempo no se habían establecido los océanos. No hubo una tectónica de placas activa que empezara el reciclaje del CO2, que es lo que vamos a ver. Y tampoco un ciclo del CO2 activo. Entonces, por esa razón se acumuló tanto CO2. Entonces, en términos generales, esa atmósfera secundaria estuvo dominada por el vapor de agua al principio, y una vez la Tierra se enfrió y el agua se condensó, el CO2 se volvió el gas dominante. Fue este cambio en la concentración de CO2 lo que permitió que la Tierra no se congelara a pesar de un sol entre 25 y 33% más débil, producto de lo que llamamos la paradoja del sol joven. O sea, fue este CO2, esa concentración alta, que no permitió que bajaran las temperaturas y empezáramos un snowball event. Pero ya vendrá el snowball event. Entonces, otro evento que sucedió muy importante en esta época, que le estoy mostrando, es lo que llama el LHB, Light Heavy Bombardment. Bombardment. Pues, pucha, no sé cómo pronunciar. O sea, el bombardeo intenso tardío.
que ocurrió entre 4.100 y 3.800, 3.900 millones de años, en esta época secundaria. Un bombardeo de cometas y asteroides, producto de reacomodos gravitacionales en el sistema solar exterior. Estos cometas y asteroides son ricos en filosilicatos hidratados, aportando más agua a los océanos, pero también trajeron muchos elementos y compuestos químicos que enriquecieron tanto la atmósfera como la hidrosfera. Estos asteroides, al impactar, aportaron energía que aceleraban muchas reacciones químicas. La vida apareció prácticamente en el momento del bombardeo. Y ese momento del bombardeo, lo hemos dicho en varios artículos en Ameba, aceleró reacciones químicas. Fue importante. Además, estos impactos crearon nichos prebióticos como agujeros, cráteres, con microambientes distintos para que se propongan pequeños laboratorios en todos esos microambientes. Esto seguramente favoreció la vida, el origen de la vida entre 3.800 y 4.000 millones de años, 4.100 millones de años. ¿Alguna pregunta ahí? No, vamos. Yo estoy viendo aquí en esta gráfica que en los ejes verticales nos están mostrando la concentración de oxígeno atmosférico y la concentración de dióxido de carbono en partes por millón. Entonces, la línea punteada como rojiza es la de dióxido de carbono y me estoy ubicando por ahí, ¿cierto? Está por aquí. Sí. Ya te voy a explicar para qué es ese gráfico que viene más adelante. Hace entre 3.800 y 3.500 millones de años, las primeras formas de vida, ¿cierto?, fueron arqueas anaeróbicas, algunas de ellas metanógenas. Oiga, pues, vuelvo y lo repito. Entonces, gran parte de la vida que se formó ahí, muchas de ellas eran metanógenas. Estos usaban el CO2 y el hidrógeno molecular para producir metano. O sea, también reducían el CO2 y producían metano. El metano, esto es lo más bello que hay en esto, hermano. El metano en algunos lugares aumentó y luego a nivel planetario producto de las metanógenas. Y reemplazaron el CO2, finalmente reemplazaron el CO2 como principal gas de efecto invernadero en virtud de que tiene un 28 a 30% más potencia como gas de efecto invernadero. Es increíble eso. Esta época del metano duró 800 millones de años, de 3.200 a 2.400 aproximadamente. Fue este gas, ya en este momento, el metano, que posibilitó la posibilidad de mantener la Tierra caliente a pesar de un sol débil en un 33%, o sea, tenía un 75% de su brillo actual, para que lo miremos de otro lado. En ese momento, producto de esa metanogénesis, el metano podía tener valores que alcanzaron las 1.000 a 2.000 partes por 1.000 millones. En el presente, el metano en la atmósfera hoy es de 1.3 partes por 1.000 millones. O sea que es el 0.001932 de la atmósfera. O sea, es nada. Pero en ese tiempo tuvo 1.000 a 2.000 partes por millón de metano. En ese tiempo, obviamente, la atmósfera era anóxica, sin oxígeno y sin ozono. No había ozono por ahora. La vida media del metano en esos momentos, según algunos modelos que los busqué, que son importantes de encontrar, hablan de 1.000 a 10.000 años, la vida media del metano, incluso 30.000 años, mientras que hoy, con oxígeno y ozono, está en torno a los 8 a 12 años. Imagínense, la vida media sin oxígeno, el metano estaba feliz, ¿cierto? A medida que las cianobacterias, que seguro habían evolucionado entre 3.500 o algo, o quizás antes, empiezan a introducir como su producto el oxígeno, este oxígeno que se acumulaba empezó a reaccionar con el metano, o sea, el evento de la gran oxidación de hace 2.400 millones de años
empezó ese evento a reaccionar primero con el hierro, oxidando todo esto, y estos momentos cuando logra acumularse como un gas suficiente, que al principio fue como del 1% nomás, al reaccionar con el metano, hizo que el metano se depletara. El descenso de metano produjo a su vez una baja en las temperaturas, y este evento está relacionado con una de las glaciaciones globales más grandes de la historia de este planeta, que se sucedió hace 2.300 a 2.200 millones de años, que duró 300 millones de años. ¿Sí me entienden la correlación? Fue las cianobacterias, cuando empiezan a producir oxígeno, se acumula lo suficiente como para que reaccionara con el hierro, pudiera acumularse en la atmósfera, aunque sea un poquito, depletó el metano, porque el metano no puede ver el oxígeno, porque lo convierte en CO2 más agua, ¿cierto? Lo convierte en dos gases de efecto invernadero también. Hay que ver eso lo vamos a ver después. Entonces, cuando se depletó el metano, fue la acumulación, esa caída del metano produjo este evento de bola de nieve. Fue la acumulación progresiva de nuevo de CO2 lo que sacó la Tierra de ese evento de bola de nieve y salvó la patria, porque íbamos por 300 millones de años de hielos totales. No va a ser muy chévere el CO2. Carlos Fernando tiene la mano levantada, Sergio. Sí, te oímos. No, casi no te oímos. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Ahora sí. Sí, profesor Sergio, ¿se puede decir entonces que las altas concentraciones de dióxido de carbono no permiten el desarrollo de vida compleja, de vida multicelular? Es al contrario, y esa es una de las deducciones que vamos a sacar de esto. Son las altas concentraciones las que son muy suaves con la vida. Son las bajas concentraciones del CO2 que son absolutamente dramáticas para la vida. Es totalmente lo contrario. Eso lo vamos a ver, sí. Es una cosa que vamos a ver lentamente, lo vamos a entender. Por eso estoy explicando esto, para que ustedes mismos lo deduzcan. Fue cuando empieza a caer el CO2, si eso sí se empieza a volver un problema para la vida. Se pierde el metabolismo. Y entonces el episodio de la gran oxidación, que normalmente, y este punto es bien importante, pues uno lo asocia a que la vida tiene que pasar unos filtros, y que con el enriquecimiento del oxígeno atmosférico pues comienza la aparición de organismos multicelulares. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto, profesor? Sí, claro que sí. O sea, sí. Hay una complejidad en la vida. No en la robustez de la vida, sino que se vuelve más compleja. O sea, pero está la vida a mayores concentraciones de oxígeno y menores concentraciones de dióxido de carbono, ¿o no? Correcto, estás correcto. La complejidad de la vida, pero la vida puede ser muy robusta con niveles muy altos de CO2 sin oxígeno. ¿Sí me entiendes? También. Porque es que la vida en el planeta apareció y explotó cantidades de metabolismos, como esas metanógenas que estoy diciendo, en ambientes totalmente anóxicos. Y fue hace 2.400 millones de años cuando estas cianobacterias logran introducir suficiente oxígeno a la atmósfera como para que se concentrara y pudiera reaccionar con el hierro y se concentrara lo suficiente, cuando ya produjeron esa crisis del oxígeno, pues hubo una crisis y mató muchos organismos, ¿cierto? Y posibilitó el oxígeno, sí dio la posibilidad de que se complejizara la vida, se hiciera más compleja, ¿cierto? Pero si usted encuentra un planeta sin oxígeno exactamente, que es un biomarcador muy importante, no puede desechar que ese planeta absolutamente no tiene vida. ¿Correcto? Sí,
Bueno, y el oxígeno no es clave para, pues, para los procesos metabólicos básicos de las células. Entonces, si nos mantenemos con las concentraciones de hace 2.400 millones de años, 2.600 millones de años, profesor, si era posible en otro planeta hipotético de que se desarrolle vida compleja y organismos multicelulares. Esa es la pregunta. Sergio, permítenos darle la palabra a Mauricio para que responda. Mauricio, respondenos esa. Dale, Mauro. Es muy importante la aclaración porque en la Tierra todavía tenemos organismos que no resisten el oxígeno, ¿sí? Tenemos los anaerobios estrictos que los podría intoxicar el oxígeno, ¿sí? Clostridium, por ejemplo, es una de las especies que no le gusta el oxígeno. Hay algunas que permiten muy pequeñas cantidades de oxígeno y tenemos esos son los estrictos anaerobios y los permisivos anaerobios. Pero tenemos los facultativos que son capaces de pasarse para anaerobios aerobios, ¿no? Como E. coli. Entonces es capaz de hacer la ruta de Embed-Meyer-Hof, ¿sí? Y seguir a fermentación, pero dependiendo de las concentraciones que haya en ese ambiente de oxígeno o no. Para E. coli es importante la presencia de oxígeno para una ruta metabólica, pero si no hay, hace otra ruta metabólica. Es decir, de todas maneras, el oxígeno es un momento en la historia geológica de la Tierra y eso generó una selección en la vida. La vida venía experimentando muchas formas de sobrevivir y generó una selección que resultó favorecida porque el oxígeno también le proveía a ciertos metabolismos unas rutas energéticas más rápidas. Y entonces eso le permitió generar moléculas más complejas, más rápidas y eventualmente empezar a dividirse, ¿cierto? Y volverse multicelular. Pero, como dice Sergio, como dice Mauricio, el oxígeno no necesariamente es necesario para que exista la vida, ¿cierto? Es una molécula muy chévere. Yo me acuerdo que en uno de los últimos artículos que vimos con Byron, que veíamos, yo no sé, Byron, si todavía estás por ahí, Byron, levanta la mano, revive, que nos contaba sobre precisamente esas rutas metabólicas súper antiguas, súper basales, y cómo la relación con el oxígeno ha sido tan importante, pero que no es estrictamente necesaria, ¿cierto? Pueden haber otras moléculas gaseosas que reemplacen el oxígeno, tal vez no tan eficientemente, pero que le provean esa cascada de electrones a estas membranas celular o digamos, no sé qué va a pasar en otros planetas, pues, pero unas cascadas de electrones así súper eficaces que ayuden a que se generen metabolismos complejos también. Entonces, no nos podemos quedar con el oxígeno como la única molécula gaseosa que pueda brindarnos energía rápida. No sé si me hago entender por ese lado, Carlos. Claro. Andrés, ¿y no es el oxígeno, entonces cuál? Esa es la pregunta del millón. Hay que empezar a experimentar, pero es que también depende de cuáles metabolismos. Es decir, no necesariamente para la Tierra, ¿cierto? No necesariamente para la Tierra. Para otros microorganismos, en otros lugares, ¿qué tipo de cascadas de electrones están utilizando, ¿cierto? ¿Qué tipos de transportadores de electrones están utilizando? ¿Qué proteínas están utilizando? Eso es lo que tenemos que analizar, pero no necesariamente el oxígeno. Yo creo que el oxígeno también es un gas súper eficiente, que porque cede electrones rápidamente, ¿cierto? Pero esa es la pregunta. No sé, Mauricio, si vos tenés la respuesta, si no es el oxígeno, entonces, ¿qué otro gas nos puede servir para generar digamos, una donación de electrones rápida? El azufre. Tiene esa propiedad. Hemos visto que Azufre. Espérate que necesitamos el micrófono. ¿Tú lo tienes? Ah, ahí está. Hemos visto que el azufre tiene esa propiedad también, está cerca en la tabla periódica al oxígeno, entonces
es una fuente también importante de metabolismos especiales. Todavía tenemos bacterias que tienen la capacidad de utilizarlo, de ahí sacar energía, pero hace algún tiempo encontramos, ¿me recuerdas, Andrés? Lisa Wolf. Sí, en un lago en Mono Lake. Exacto, en California, que se me escapa el nombre. Arsénico. El arsénico, gracias. El arsénico también puede ser otra fuente parecida al azufre y al oxígeno. Profesor Mauricio, pero se puede hacer vida compleja multicelular a partir de la fuente energética del azufre. Multi no sabría responder a ese nivel. Sí sé que bacterias desde hace ya pues, más de 2.500 millones de años pudieron haber sobrevivido y aún coexisten con esa clase de metabolismo. Por aquí Byron está levantando la mano. Byron, mete la cucharadita. Eso, buenas noches. No, pues sí, como lo decías tú, Andrew, yo también pensé que, digamos, el oxígeno era como la eficiencia de un mecanismo metabólico en los primeros, perdón, en las primeras, digamos, mitocondrias o algo así, que hacían como una etapa final que era la fosforilación oxidativa y pues el receptor era el oxígeno, pero acabo de encontrar como que en la fosforilación oxidativa es un proceso pues metabólico que también ocurre en organismos anaeróbicos, pero en ese caso, por ejemplo, quienes son los receptores después de los electrones en general son compuestos inorgánicos como el nitrato o el sulfato. Entonces, pues realmente sí, no le encuentro como relevancia, es decir, al oxígeno, porque esos procesos también se pueden llevar de manera anaerobia, esos metabolismos, perdón. Me queda la inquietud, así como lo pregunta Carlos, de si solamente con el oxígeno se puede dar multicelularidad. Pero es que es una pregunta, Byron, que es muy compleja porque también hay que pensar en cuáles son las otras condiciones de otros planetas. O sea, si la pregunta es para acá, para la Tierra, pues... No eso, precisamente para acá, para la Tierra. No porque busquemos otro planeta, sino que aquí en la Tierra existen otros microorganismos multicelulares, pero que no usen la fosforilación oxidativa con el receptor de oxígeno. Pues es así. Y además tenemos rutas anaerobias en las plantas. Entonces la fotosíntesis en realidad bota el oxígeno como un elemento de desecho, no como absorción. Tiene una segunda etapa porque hay unos vegetales que tienen mitocondria, otros pocos no, pero efectivamente hay el ciclo de anaerobiosis, aerobiosis en los vegetales. Claro, y hay que pensar pues de todas maneras que el oxígeno es maravilloso, pues, es decir, sin el oxígeno no tenemos ozono y sin el ozono estaríamos tostados, esterilizados en esta tercera roca alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces hay que mirar como todas las bondades del oxígeno, pero también el oxígeno fue el que causó la primera gran extinción en masa de la Tierra, ¿sí? De esos otros organismos que no tenían cómo defenderse de las especies ROS, pues de las especies, ¿cómo es que dicen las especies ROS? Las especies oxidativas dentro de las células. Exacto, sí. Entonces apareció el oxígeno y ahí mismo se oxidaron, se murieron un montón de microorganismos que existían en aquel entonces. Es una cosa, Carlos, pues, mejor dicho, no podemos saber si en otros lugares del universo hay organismos multicelulares o parecidos a las células, pues, pero llamémosle multicelulares, que no funcionan con oxígeno. Habría que conocerlos, esperar a que nos contacten y nos cuenten. En el límite están los hongos, básicamente. Pero los hongos también son... Bueno, en el límite estarían los hongos. Interesante. Pero hay una cosa, Carlos, que yo sé que puedo decir. Miremos bien ese gráfico que tienes ahí en este momento, Andrés. Mira,
Hace 2.400 millones de años empieza el gran evento de oxidación. ¿Listo? Y el nivel de oxígeno, mire, es la línea azul, sigue la línea azul. ¿Dónde están las anfisas, las ordenadas? Sigue la línea azul. Y subió 1%. Lo que pasa es que se ve como una línea recta porque es logarítmica, entonces prácticamente la suba no se nota. Y la vida fue robusta por ese tiempo y solamente se dio el pico hace más o menos 700, 650 millones de años. ¿Cierto? Pero hay trabajos nuevos que indican que hace 2.400 millones de años hubo pluricelulares, pero se extinguieron en algunas partes del planeta, con niveles de oxígeno del 1%. Es que la vida fue casi todo el tiempo sin niveles de oxígeno muy bajos. Ahí lo muestra la tabla. ¿Sí lo están viendo? Esa tabla, así, los niveles de oxígeno fueron absolutamente bajos durante toda la historia. Fue al final que tuvo ese pico, ¿cierto? Y otra cosa, muéstrame la otra gráfica, Andrés. Y mire esa gráfica, está como desacoplada, Andrés. No. Si ven el CO, si, el agua es el azul, el azul es el oxígeno y el ozono es el rojo. ¿Lo ven? Esa es, el azul es el ozono y el amarillo es el oxígeno. No, al contrario. El azul es el oxígeno. El ozono es el rojo. Ya. ¿Correcto? ¿Sí está bien o no? Está mal nombrada. No, es como es. Bueno, no. ¿Qué dice ahí, Andrés? ¿El azul es qué? ¿Es el qué? Azul, ozono estratosférico O3. Exacto, y el rojo es el oxígeno. O2. Lo que pasa es que no estoy viendo la gráfica entera aquí, entonces me confundo. Entonces mire que el oxígeno no subió a la par con el ozono. No es una cosa que haya subido a la par, y eso lo voy a explicar más adelante. O sea, la protección que dice Andrés no sucedió sino muy tardíamente, hasta que llegó el oxígeno a un umbral donde pudo disparar el ozono. ¿Sí me logro entender? Ya lo voy a explicar más adelante. Un poquitico más adelante explico eso. Entonces, la vida se desarrolló prácticamente casi todo el tiempo y fue una vida muy, muy robusta en este planeta, con niveles de oxígeno muy bajos. Y hubo pluricelulares con niveles de oxígeno muy bajos. Entonces, eso es una cosa pues, que hay que tener en cuenta. Solamente quería decirte eso. Claro, estás diciendo, Sergio, entonces, que desde que apareció la vida alrededor de 4.000 millones de años o 3.800 millones de años, se vino todo este tiempo, hasta que el oxígeno empezó a subir hace tal vez 1.000 millones de años o menos, 700 millones de años, y todo ese tiempo una vida no dependiente del oxígeno. Eso es lo que no está correcto, diciendo. O sea, lo que estoy diciendo es que la vida hace 2.400 millones de años, cuando se produce el evento de gran oxidación, el nivel de oxígeno empezó a subir. Solamente empezó a subir porque las cianobacterias ya habían producido oxígeno. Empezó a subir fue porque cuando ya reaccionó con el hierro ferroso, y entonces se decantó el hierro. Entonces, cuando se decantó el hierro y la materia orgánica, posibilitó que el oxígeno pudiera subir, y subió 1%, y se mantuvo así como en esa gráfica, en 1%, siempre. No subía, hasta que pasaron las cosas que voy a explicar, que hace 650 millones de años, tira el pico. Pero el ozono no se queda con el pico. El ozono va por otro lado, ¿me entiendes? Entonces, están relacionados, pero desacoplados. Entonces, la protección de los UV que produce el ozono está desacoplada con el oxígeno, en cierta medida. Se necesitan ciertos valores de oxígeno para que el CO2 se acumule, el ozono se acumule lo suficiente para que dé la protección para vivir en tierra. En esta época no había ozono, era muy difícil, como dice Andrés, vivir en tierra. Ningún organismo podía vivir en tierra, porque es que era muy duro. Había que vivir o en el mar, o encapsulado en arcillas, o en poros de minerales,
porque es que los rayos ultravioleta eran muy duros sin ozono, correcto. Y algunos utilizaban esos rayos ultravioleta para hacer reacciones químicas también, como lo hemos visto. Pero la vida, como te dijo Andrés, se mantuvo muy, muy baja en oxígeno por muchos años, muchos años. Sergio, yo creo que vamos redondeando con una última idea para que retomemos en la próxima sesión más o menos desde entonces, acá, porque es muy importante. Lo tomamos desde aquí. La última idea que les voy a dar es esta, para que vean un poquitico de cambio climático. Entonces, como vimos esto, el CO2, el oxígeno depleta el metano, porque lo convierte en CO2 más agua. ¿Correcto? Entonces, si supongamos que tú liberaras los castratos de metano que hay en el Golfo de México y en algunas partes en las tundras de Siberia y eso, se liberan los castratos de metano, ¿cierto? Entonces, si se liberan los castratos de metano, como está el oxígeno, depleta el oxígeno un poquito, lo baja, porque como reacciona, baja el oxígeno un poquito, pero a la vez reacciona y produce CO2 más agua. Pero el CO2 es un gas de efecto invernadero fuerte y el agua también. Entonces, cambiamos un gas de efecto invernadero que tiene una vida media de 9 a 12 años, que es el metano, por uno que tiene una vida media mucho más larga, que es el ozono. No sé si, Andrés, logramos... Esto ya es empezar a entender, meternos en el cambio climático, en algunas partes del cambio climático. Sí está entendido o está... bueno, yo después lo explico. Y además nos está asustando porque ya sé para dónde vas. Sí, o sea, la liberación de castratos de metano aumenta los niveles de gas de efecto invernadero no solamente por el metano, sino porque baja los niveles de oxígeno y crea dos gases de efecto invernadero adicionales que tienen vida media más altas todavía. ¿Sí me entiende? Porque la gente dice, no, se liberó el metano, reaccionó con el oxígeno y tranquilos, vamos para la casa que no pasó nada. No, señor, no es que no pasó nada. ¿Correcto? Claro, Sergio. Bueno, muchas gracias, muchachos. Cualquier pregunta, la resolvemos. También por aquí hay un comentario de Mauricio. Escuché a Jorge hoy decir en la clase nuestra de astrobiología que igualmente el vapor de agua contribuía muchísimo al calentamiento global. Entonces yo creo que Sergio nos va a contar. Es el 50% del efecto invernadero actual. Exacto. Es el vapor de agua. Es el 50% del vapor de agua. Y es increíble esto, porque mire, cuando el sol empiece a entrar en otra fase, Mauricio, puede que el CO2 va a caer muchísimo. Va a caer de una forma que usted no se lo imagina. ¿Me entiende? Y vamos para el snowball event de nuevo. Pero cuando se reviva el sol empieza a envejecer y produzca esas capas exteriores, empieza a calentar el planeta y puede que reviva el vulcanismo un poquito, pero no mucho, no volver a tener la desgasificación que tenemos actual. Pero sí va a convertir esto en un efecto de invernadero húmedo, porque ese vapor de agua, las concentraciones de agua que tenemos en la Tierra, van a convertirse todas en vapor. Entonces es un final bastante caótico también, ¿cierto? Es decir, porque en Venus. Pero con agua, ¿cierto? Venus es un efecto de invernadero desbocado con el CO2 y nosotros tenemos un efecto de invernadero húmedo. ¿Correcto? Bueno, eso lo veremos más adelante con más detenimiento. Listo. Por dicho, vámonos para Turco porque vamos entrenando muchachos. Muy difícil. Compañeros, muchas gracias por haber venido hoy a MEVA a asistir virtualmente. Dentro de 8 días probablemente Sergio tal vez nos pueda acompañar de manera presencial. Tal vez no, bueno, hoy nos fue mucho mejor que la vez pasada, Sergio, con esta cámara. Y nada, nos vemos dentro de 8 días para que continuemos hablando del dióxido de carbono con Sergio en el grupo de estudios en astrobiología AMEO. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias para todos.